Bueno, bienvenidos, bienvenidas al espacio de Fundación Telefónica, al lugar que durante las próximas horas va a ser vuestro hogar para tratar del fascinante, a la par que fascinador tema de la doble materialidad. Voy a decir algo que no le he pedido permiso a Elena, pero que me hace mucha ilusión compartir. Tengo un diario desde que cumplí los 8 años, siguiendo la tradición en mi familia. 22 de enero de 2024. Hoy he escuchado a Elena hablar en el comité de Eduardo sobre la doble materialidad. Me he quedado fascinado por el concepto. Tengo que reconocer que todavía no sé exactamente lo que significa o conlleva, pero prometo que lo voy a estudiar. 9 de febrero de 2024. Llevo días pensando y creo que empiezo a entenderlo. He leído montones de artículos, revisado algún trabajo doctrinal, intentado leer la directiva, pero no lo he conseguido hasta el final. Pero a mi manera creo que lo voy entendiendo. La doble materialidad, en el fondo, no es otra cosa que una mera copia de algo profundamente mágico. El fascinante funcionamiento de esto que llamamos cuerpo humano. Esta máquina perfecta con la que todos vivimos y convivimos, que mantiene un equilibrio muy delicado entre competencia, entre colaboración y sobre todo sostenibilidad. En cada uno de nosotros los órganos compiten y lo hacen al mismo tiempo, pero colaboran, lo hacen en una sinfonía de colores, de ritmos, de sonidos y de vida que nos permiten existir y nos permiten prosperar. Imaginemos por un momento el corazón, los pulmones, el hígado o el riñón. Cada uno necesita energía, necesita oxígeno, nutrientes para cumplir con su misión. Compiten en el más natural de los sentidos por recursos extraordinariamente limitados. La sangre transporta el oxígeno, de los alimentos extraemos los nutrientes y el agua que consumimos. Pero esta competencia no es destructiva. Esta competencia garantiza que cada cual tenga lo justo en la justa medida y en su justa proporción. El corazón bombea, los pulmones oxigenan, el hígado filtra y los riñones depuran. Y todos luchan constantemente por recursos limitados. Lo hacen para garantizar la sostenibilidad de nuestro organismo. Nadie es más importante que nadie. Todos colaboran en silencio y de una manera muy natural. Esto es la doble materialidad. Creo que he llegado a esa conclusión. Porque la doble materialidad implica un análisis de dentro para afuera y de fuera para adentro, consciente del ecosistema y del equilibrio tan importante en el que todos estamos o del que todos formamos parte. La financiera analiza y examina factores ambientales, sociales y de governance y cómo afectan al valor financiero de las empresas, es decir, una ponderación muy natural de riesgos y oportunidades. Pero Elena nos dijo que la doble materialidad implica también analizar las actividades de las empresas que impactan en el medio ambiente, en la sociedad, que incluyen el análisis de cuestiones tan básicas y elementales para que ese organismo pueda funcionar en equilibrio, como es el cambio climático, los recursos naturales, los derechos fundamentales. Este concepto me dio paso a la SFDR, a la NFRD, a la CSRD y a un montón de regulaciones. Pero a diferencia del organismo, que no necesita una regulación explícita porque se autorregula de forma natural, la doble materialidad ha exigido decenas y centenas de páginas para decirnos exactamente en qué consiste y cómo debe ser interpretado. Y aquí estáis para hablar, para debatir del fascinante tema de la doble materialidad. Cuanto más simple lo hagamos, tengo la ligera impresión de que tanto mejor va a funcionar, porque al final la vida se basa en un equilibrio de dar y de recibir, de ser generoso en extremo y de estar dispuesto a ayudar en lo necesario. Sustituyamos organismo por empresa, sustituyamos equilibrio natural por doble materialidad y creo que lo empiezo a entender. No sé cuál va a ser el diario del día de hoy, pero estoy seguro de que en mi diario algún párrafo vendrá sobre esta reunión, sobre vosotros que cumplís la misión tan sagrada de asegurar que el equilibrio funcione y funcione de forma natural.
No sé cómo son los equipos de sostenibilidad de otras compañías, pero sé cómo es el de Telefónica, cómo es Elena, cómo es Nuria y cómo es todo su equipo. Y porque sé cómo son, estoy seguro de que ese equilibrio va a funcionar. Mi agradecimiento a quienes habéis hecho posible este evento, mi agradecimiento a Elena y a Nuria, a Ana Gascón, presidenta de DIRSA y encargada de sostenibilidad de envases para Europa de Coca-Cola Company. Bienvenidos al espacio de Fundación Telefónica, que por vez primera en la historia de esta casa, y hemos cumplido 100 años, se ha conectado por un cordón umbilical con nuestro espacio Movistar Aguas Abajo. Puro equilibrio, garantizando que quien entre pueda salir, quien salga pueda entrar y que nunca nos olvidemos que en el círculo virtuoso es donde se encuentra la razón de ser de todas las cosas. En vuestras compañías os lo dirán, pero si no os lo digo yo. Gracias de todo corazón por hacer lo que hacéis, por ser quienes sois y por velar porque este organismo tan curioso y tan complejo como es el de una sociedad pueda funcionar en equilibrio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos, buenos días a todas y bienvenidos a este espacio de lujo que nos presta Telefónica para hacer la presentación de este toolkit. Sin más, vamos a pasar a presentar a DIRSE para aquellos que todavía no nos conozcáis. Sabéis que, y los que no sabéis, pues os lo cuento yo ahora, que DIRSE lleva constituido más de 11 años. Cuando se constituyó, hace ya muchísimo tiempo, pues el contexto era muy diferente. Eran 15 asociados que vieron la necesidad de montar esta asociación para representar a los profesionales de la sostenibilidad. Y dentro de ese grupo de profesionales incluimos pues, desde directores de sostenibilidad, técnicos de sostenibilidad, consultores, formadores, todos aquellos que impulsamos la sostenibilidad desde diferentes puntos de vista. Entonces, hace 11 años, pues eran 5 asociados, o 15 asociados, perdón, que se encontraban en un contexto de alta incertidumbre. Ciertamente no teníamos todas esas normas que veis en la pantalla y las ofertas de sostenibilidad desde un punto de vista laboral escaseaban. El contexto de hoy es altamente diferente. Tenemos muchas ofertas de trabajo que nos vienen todos los días, más de 250 que Giselle se ocupa de poner en los boletines de DIRSE para hacer accesible prácticamente a toda la comunidad de DIRSE que puede conectarse a la parte privada, y somos más de 900 o prácticamente más a punto de 900 asociados. Estamos a punto de llegar a los 1000 asociados, 1000 profesionales que nos unimos en DIRSE. El contexto es muy diferente, hemos pasado desde conceptos de responsabilidad corporativa a aspectos ASG, tenemos un tsunami legislativo que lo invade absolutamente todo, pero también tenemos espacios políticos de polémica y para eso tenemos que armarnos sobre todo para el futuro, para saber que DIRSE nos va a ayudar, nos va a capacitar y nos va a empoderar a las áreas de sostenibilidad para que podamos enfrentarnos a los retos que nos plantearemos dentro de los próximos 20 años, donde estarán sin duda temas de gobernanza, aseguramiento razonable, tendremos que dar cuentas en los comités de dirección de manera más regular y también nos enfrentaremos y tendremos que utilizar nuevas herramientas. Y para eso, nosotros el año pasado continuamos con nuestro plan estratégico, un plan estratégico que se basa en los 4 pilares que veis en la pantalla. Formación, advocacy, networking y recursos. Cada uno de ellos tiene ese objetivo principal, otorgar herramientas muy prácticas a las áreas de sostenibilidad que les ayuden a capacitarse, a formarse y a visibilizar el trabajo que hacemos desde DIRSE. Entonces, ahí tenemos desde programas formativos en los que algunos de vosotros estáis participando como mentores o como mentees, mentor DIRSE o líder DIRSE, o tenemos también un espacio que transformaremos en breve en el hub de formación de DIRSE, que se llamará el Campus DIRSE. También tenemos el objetivo de que la voz de DIRSE se escuche en la elaboración de normas y la visibilidad y la visibilización de los expertos de DIRSE a través de los paneles de expertos
concursos DIRSE, que os invitamos a presentaros a aquellos que tengáis un expertise muy concreto y que están abiertas las convocatorias a día de hoy, tal y como os informamos en el boletín. Y luego tenemos espacios de networking online, como el Marketplace DIRSE, pero también la visibilidad y la visibilización de esos profesionales de DIRSE que han destacado desde hace un montón de tiempo, premios DIRSE, ¿no? Y tenemos hoy entre nosotros a Isabel, que fue el primer premio DIRSE de la asociación. Y finalmente, pero para nosotros hoy es lo principal, los recursos DIRSE. Y dentro de los recursos DIRSE, el toolkit DIRSE es para nosotros una de las herramientas más importantes para otorgar información muy práctica, muy concreta sobre cosas que están ocurriendo en nuestro entorno y que tenemos que poner en valor y que las áreas de sostenibilidad nos tenemos que ocupar principalmente de ellas. ¿Cómo centramos la actividad en temas de materialidad? Pues ahí nos apoyamos en el barómetro de EY. Ya es la cuarta edición del barómetro de materialidad EY, que publicamos el año pasado en marzo, donde recabamos la opinión de cada uno de vosotros. Y estas son las áreas en las que al año siguiente nos permiten pues centrar nuestra actividad para saber que estamos respondiendo a aquellas cosas que les interesan más a las áreas de sostenibilidad, que en este caso son pues temas de cambio climático, economía circular, pero también, muy importante, la parte de digitalización, ¿no? Y sobre eso asentamos el trabajo del año siguiente. Pero si ya vamos a hablar específicamente de los toolkits, que es lo que nos ocupa hoy, sabemos que cada uno de estos toolkits tiene la misma estructura. Primero, empezamos explicando el contexto, la introducción de por qué es esto importante y por qué las áreas de sostenibilidad tenemos que fijarnos en esta temática en particular. Después nos apoyamos en uno de nuestros socios que tenga una buena práctica al respecto, en este caso Telefónica, que nos ayuda a explicar cómo se aterriza la doble materialidad. Y finalmente lo ilustramos con casos de buenas prácticas de otros asociados y otras empresas que colaboran con nosotros. Esa es la estructura general de todos los toolkits DIRSE. Y ya llevamos presentados el año pasado 5. ¿Vale? Empezamos con uno de financiación responsable que hicimos gracias a la colaboración de Caixa Valora, otro de la gestión de intangibles que hicimos gracias a Corporate Excellence, cómo gestionar la sostenibilidad en los consejos de administración con el apoyo de Garrigues y finalmente sostenibilidad y cadena de valor con la ayuda de Oracle y CEPSA, que nos ayudó a ver lo que teníamos que hacer en cadena de suministro. Estos fueron los que presentamos en el 2023. ¿Y qué es lo que ocurre en el 2025? Pues que ya tenemos 3 toolkits presentados. El que nos ocupa hoy es el de doble materialidad con Telefónica, pero también hemos hecho sistemas de control de la información sobre la información de sostenibilidad con Repsol y el plan de salud del empleado con DKV. Os recuerdo todo esto porque están accesibles en nuestra página web. ¿Vale? Entonces, os recomendamos que entréis, que os los descarguéis y que los estudiéis en profundidad, porque son temas muy relevantes para nuestras áreas. Y tenemos 2 más en cadena de suministro de DIRSE a punto de salir. Uno que vamos a hacer con Sigris sobre la digitalización de los datos ASG y otro que vamos a hacer con KPMG sobre las estructuras de sostenibilidad dentro de las diferentes empresas. Y muchos más, como veis en pantalla, a partir del 2025, que van desde greenwashing hasta taxonomía, demandas del consumidor final, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un plan muy ambicioso al respecto. El objetivo de DIRSE es presentar cada año 5 toolkits y eso lo vamos a mantener a rajatabla porque nos parece que son herramientas muy útiles para todos nosotros. Pero en este caso, cuando nos preguntamos por qué quisimos acometer doble materialidad, pues sin duda Luis nos lo ha dejado muy claro, ¿no? Hay millones de dudas al respecto. Si bien te lees la directiva y aún así necesitas a alguien para traducirte la directiva a cristiano para saber exactamente qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, apoyarnos en una buena práctica como la de Telefónica, que lleva haciéndolo ya 3 años, según me comentaba ahora Elena, es absolutamente fundamental. Creemos que la creciente demanda de transparencia de todos los grupos de interés hace que esto sea un tema específicamente relevante, muy, muy importante, que además, no sé si habéis visto un artículo que publicó Ramón Puello este fin de semana en Expansión, pero es muy interesante cómo nos cuenta que con la excusa del reporting
el legislador se ha metido en la gestión de las empresas, ¿no? Porque nos piden muchas cosas de gestión que a lo mejor no teníamos tan bien apalancadas, ¿no? Entonces, esto nos dará información comparable y verificada que inicia en el proceso de doble materialidad, porque sin este proceso no podríamos llegar a tener esa información que muestra cómo estamos evaluando los riesgos, los impactos y las oportunidades en un contexto especialmente demandante de cambio climático. Y la combinación entre la perspectiva financiera y la perspectiva de impacto es especialmente interesante porque hace que nos colemos de manera mucho más relevante en la estrategia de negocio y que podamos explicar cuál es la creación de valor compartido de las áreas, ¿no? Entonces, la conexión entre los temas ASG y los temas financieros nos permite meternos más en la definición de este modelo de negocio. La materialidad va a ser absolutamente crítica para explicar cómo vamos a gestionar los famosos IROs, que luego seguro que Nuria nos explicará, los impactos, riesgos y oportunidades de nuestro negocio. Y además vamos a poner foco en aspectos de nuestra cadena de valor que antes, con la legislación con la que teníamos que reportar, quedaban un poco más oscuros, ¿no? Como por ejemplo cadena de suministro, donde vamos a tener que poner luz y taquígrafos en toda la parte medioambiental y social. Por tanto, nos parece una oportunidad buenísima para aprender de una empresa que lleva haciéndolo mucho tiempo, que sin duda me consta que ya están muy preparados para el siguiente ejercicio. Esperemos que se transponga la directiva y que podamos verlos todos publicados dentro de nada, porque sea verdaderamente el marco regulatorio por el que tengamos que reportar, ¿no? Me permitís además darle la enhorabuena a Elena y a todo su equipo porque el otro día nos comentabas en LinkedIn que en la gala Reuters Events os habían dado un premio especial específicamente por este tema, ¿no? De reporting y por la información que publicáis en vuestro informe de gestión, informe de sostenibilidad. Así que yo creo que no podemos tener mejor compañero de viaje para este toolkit. Así que muchas gracias por todo y sin más os dejo con Nuria Picazo, que nos va a explicar esto en detalle. Y nada, todo tuyo, Nuria, cuando quieras. Gracias. Bueno, explicar la doble materialidad tan bonita como la ha explicado Luis va a ser un poco complicado. Desgranarla y traducirla todavía aún más. Hemos intentado con este toolkit que las empresas tengan una herramienta, no quiero que sea una herramienta, sino una guía, con tips y con cosas que nos han pasado en Telefónica. Las hemos mostrado en este toolkit para que ayuden precisamente a traducir estos requerimientos de información de la norma, que no es fácil, que además habla de los IROs. Me acuerdo, ayer me comentaba Elena, dice, las damas de los IROs, ¿no? Somos un poco pesadas allí en la compañía. Luego os contaré una anécdota que pasó cuando estábamos analizando, identificando IROs, cómo estaba toda la empresa con Excel, y me decía un compañero de estrategia, ¿qué habéis hecho? Que están todas las salas de reuniones con tu Excel, con vuestro Excel, analizando, identificando eso que llamáis IROs. Pues bueno, eso que pasó en esos 2 meses, yo creo que ha sido el fruto de que, de que ahora estemos bastante orgullosos de que la herramienta y el proceso que hemos creado dentro de Telefónica podamos compartirlo con el resto de empresas y, en este caso, con el toolkit. Bien. En el toolkit lo que hemos intentado también es ponernos en contexto dónde están los requerimientos de información dentro del encuadre de la CSRD. Los IROs están en toda la CSRD, en todo el acto delegado, en todos los estándares temáticos, pero el estándar transversal, el ANEIS 2, es donde te dice todos los requisitos del proceso que tiene que tener para que sea robusto y que además sea verificable. Además, hemos señalado aquí un poco tres requerimientos, 3 data points importantes, que son el GOP4, la Declaración sobre debida diligencia. Luego veréis por qué digo esto. La parte de estrategia, modelo de negocio y cadena de valor, un input súper importante. Y el tema de los intereses, opiniones de las partes interesadas. Y me voy a quedar con las partes interesadas, antes ya las llamábamos grupos de interés, porque está muy ligado a este concepto que comentaba también Luis, de la doble materialidad del impacto que tenemos hacia afuera.
partes interesadas afectadas. ¿A qué suena esto? Suena a derechos humanos. Los derechos humanos no acaban de empezar con la diligencia. Desde los principios rectores en el 2011 ya se estaba hablando de esto. Bueno, pues eso ya se ha unido en esta normativa, que además ahora sí que lo tienes que demostrar, y es como decía, bueno, nosotros también lo estamos diciendo, que la directiva es una directiva de reporting camuflada en una de gestión. Tienes que demostrar cómo es tu gestión y además demostrarla en los temas prioritarios. Bien. Pues de todos estos requisitos que están aquí, más la guía del EFRAC, que a todos os sonará y que por eso estáis aquí, supongo, tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, el objetivo de la doble materialidad es pues determinar cuáles son los estándares que las compañías van a tener que reportar. No solamente eso, porque un estándar puede ser, y luego lo veréis, un estándar puede ser material, te puede salir material, y aún así hay unos temas que no te van a salir materiales. Con lo cual, la doble materialidad te va a determinar el estándar más todos los temas que vas a tener y los requerimientos de información que van ligados a esos temas. Y el segundo objetivo es que todo lo que sale de aquí, de los IROs, que ya vamos a llevar impactos, riesgos y oportunidades, y no nos vamos a quedar aquí eternos, cuando todos los IROs que salgan de aquí te va a determinar las políticas, las acciones, los indicadores, los objetivos. ¿Qué cambio es esto con respecto a la ley anterior? Pues que las políticas que se mencionen en los informes de sostenibilidad, los planes de acción, los objetivos, los indicadores tienen que estar ligados a tus IROs materiales. No vas a hablar de todo lo que tú quieras hablar, sino que tiene que estar vinculado directamente. Por eso es tan importante este proceso, que no solamente es de los temas que voy a tener que contar la compañía, es que los IROs están en todos los estándares, en todos los requerimientos de información. ¿Qué impactos tienes? Si tienes impacto en esto, entonces me hablas de esto. Si no tienes impacto, entonces puedes dejar de hablar. Imaginaros la relevancia y lo robusto que tiene que ser el proceso y el hincapié que van a hacer los verificadores en este proceso para que realmente todo lo que reportes sea lo realmente que tienes que reportar. Bien, el EFRAC ha tomado como punto de partida 3 fases. Nosotros hemos hecho 4, podríamos decir 4 más 2 de esos inputs. ¿Y por qué hemos cogido estos inputs como antes de toda la primera, la segunda, la tercera y la cuarta fase? Porque están en todas ellas. Lo que nos hemos dado cuenta en Telefónica, desde que el 2021, cuando me dijo Elena, vamos a hacer la doble materialidad. Y yo dije, madre mía, ¿qué es esto? En ese momento solamente había una definición, pero había una definición que a mí me sonaba mucho y además ahora entiendo por qué quería Elena que yo llevara la doble materialidad, porque hablaba de impacto hacia afuera. Yo llevé muchos años derechos humanos, a mí me sonaba muchísimo el tema de impacto hacia afuera. Además, estaba trabajando ya riesgos de sostenibilidad, con lo cual ya estamos con la parte de fuera hacia adentro, cómo te impacta en la compañía. Y dije, bueno, pues la materialidad no es algo nuevo. La materialidad se estaba haciendo en Telefónica y en todas las compañías bajo estándares como el GRI. Y la materialidad financiera tampoco es algo nuevo, la materialidad financiera ya se estaba haciendo. Pues tienes que hacer una conjunción de esas dos. Bien, bueno, que es que al final me empiezo con anécdotas y me quedo fuera de lo más importante. Bueno, pues gracias a que desde el 2021 empezamos a hacer la doble materialidad, lo que sí nos dimos cuenta de que había este año, teníamos que trabajar, antes del análisis de contexto, una parte que es súper relevante en toda la CSRD, la cadena de valor. No como la teníamos concebida y como la estábamos publicando todas las compañías, como la está desgranando la CSRD, es muy complejo. Imposible, nada es imposible. Eso lo diría una marca deportiva y sobre todo los que hacemos deporte lo conocemos. Nada es imposible, pero es compleja. Es compleja porque tienes que, además luego lo detallaremos más adelante, que no estamos centrados en el toolkit sobre la cadena de valor, porque no es sobre cadena de valor. Yo creo que además animo a DIRSE que hagan un toolkit sobre cadena de valor, que nos va a ayudar también a todas las empresas. Pero ¿por qué es importante? Porque cuando tú desgranas tu cadena de valor aguas arriba, es decir, todo lo que tú necesitas para tu modelo de negocio, y empiezas a desgranar todas tus actividades, tus relaciones comerciales, los agentes que están involucrados en esas actividades, ya te va a dar un poco de idea de qué tipo de temas vas a tener que analizar. Incluso qué tipo de partes interesadas pueden estar afectadas por esas actividades. Otro punto importante, partes interesadas. Cuando tú desgranas tu cadena de valor, tienes que identificar tus grupos de interés, tus usuarios de la información y si veis partes interesadas afectadas, ¿a qué os suena? A impacto. Usuarios de la información, ¿a qué os suena? Sobre todo a parte financiera.
¿Por qué? Porque todos estos dos inputs van a estar, como digo, en todas las fases. Además, así te dice la norma, cómo involucras a las partes interesadas y además cómo se estás identificando hilos en toda tu cadena de valor. Bien, la primera parte del toolkit que hemos desarrollado es la parte de análisis de contexto, luego veremos cómo lo hacemos. Esto lo que te va a decir es el primer screening. Yo digo que nuestro análisis de contexto es nuestro primer screening. ¿Qué temas, subtemas y subtemas de momento pueden ser potencialmente materiales para la compañía? Perdón, que ya se me ha ido. Esto te da una lista preliminar y de ahí nos pasamos a los hilos. Importantísimo, cuando tengas en esta fase y tengas la lista de temas, subtemas y subtemas, en un proceso interno de la compañía es súper relevante conocer qué tipo de áreas tienen que estar involucrados. Esto no es del área de sostenibilidad. Y estamos, ¿verdad?, cansados de decir que la doble materialidad no es un tema del área de sostenibilidad, es de compañía, de las áreas gestoras, porque quien va a tener que gestionar los hilos son las áreas de recursos humanos, las áreas de CTO, las áreas de compras, no son las áreas de sostenibilidad. Tú puedes coordinar un proceso, puedes identificar algún tipo de parte de los hilos, pero realmente son las áreas gestoras que tienen que ser conocedoras. Eso, y también tienes que tener en cuenta qué áreas te van a ayudar para identificar impactos, riesgos y oportunidades. Muchas empresas ya tienen áreas que llevan debida diligencia, áreas de riesgos, por supuesto, áreas que están llevando oportunidades como las áreas de estrategia también, impacto positivo, pues hay que aprovechar ese expertise, no hay que aprovechar, es que además los tienes que involucrar. Por último, una tercera fase, consolidación de evaluaciones. ¿Por qué pensamos que es una fase? Luego lo explicaremos más adelante. Es súper fundamental que la consolidación de evaluaciones no esté unida a la identificación de evaluación de hilos. Y, bueno, no voy a hacer spoiler, luego os lo cuento. Y, por último, los resultados de la doble materialidad y la validación. La validación también para nosotros es una fase súper relevante. Además, la norma también dice qué órganos de dirección supervisan, gestionan y validan, ¿no?, los hilos, por lo cual tienes que tener una fase de validación de todo este proceso e incluso de los resultados. Bien, aquí vamos a pasar un poquito por encima, porque, bueno, como decía, la cadena de valor es una de las partes o uno de los inputs súper relevantes que tienen que tener antes de empezar ninguna fase. Como veis, habla de upstream, operaciones, downstream. Cuando nosotros leímos lo de la cadena de valor en los requerimientos, madre mía, pero cuando no sé, cuando habéis leído la guía, ¿algunos habéis leído la guía de la cadena de valor? Pues yo no sé qué es peor. O sea, no sé si es una guía o te desguía, pero bueno, es bastante complicado. Pero esto ya lo estábamos haciendo. ¿Vosotros creéis que la empresa no sabemos las actividades en las que estamos haciendo aguas arriba? Es decir, todo lo que yo necesito como empresa, las actividades que yo necesito y qué relaciones comerciales necesito y qué agentes están involucrados para que pueda realizar mi modelo de negocio, las operaciones propias, no tengo más que decir, y la parte de downstream, es decir, cuando yo doy esto al mercado, cuando comercializo y pongo a disposición de mis consumidores y de mis usuarios los productos y servicios, ¿no? Todos los agentes que están involucrados ahí. Pues todo eso hay que desgranarlo. Dejan hasta el 2027 algunos indicadores en temas de cadena de valor, pero en la doble materialidad no te deja que la omitas. Es más, es que es necesaria. Y todos los verificadores y los verificadores externos que van a tener que verificar este proceso, lo primero que van a ver es dime qué cadena de valor tienes. Bien, no solamente tienes que ver actividades, sino agentes. Agentes como todos los agentes de esas actividades, proveedores, personal propio, todos los clientes, las geografías. ¿Por qué es importante esto? Porque todos estos inputs, cuando analicéis hilos, cuando analicéis impactos, riesgos, sobre todo impactos, vais a tener que hacer un clic. Tengo un impacto negativo en esta fase de la cadena de valor, en esta actividad. Puede ser que sea una geografía, puede ser global, pero puede ser que tenga una geografía específica. Además, el agente involucrado son estos. Este input que también te va a dar, ya te va a dar ideas, ¿no?, de esta siguiente parte. La parte de grupos de interés. Porque si sabes tus actividades, los agentes que están involucrados y las relaciones comerciales que te están dando, que estás teniendo en esas actividades, ya te va a dar una idea un poco de cuáles son tus grupos de interés afectados, ¿verdad? Bien, importante, y animamos a las empresas también en el toolkit, identificación, priorización,
un mapa de priorización, porque no todos los grupos de interés van a tener la misma manera a la que te vas a tener que comunicar en la comunicación bidireccional, ¿eh? Porque así también la norma en muchísimos requerimientos de información te lo dice. Dime cómo consultas, cómo recoges las expectativas, cómo lo metes en el proceso e incluso en requerimientos de información y de temas muy concretos. Y por otra parte, cómo te comunicas con ellos. O sea, para que veáis que es algo bidireccional. Esta parte de input out de grupos de interés, lo que también te va a dar es cómo los voy a involucrar dentro del proceso de doble materialidad. Os damos pistas de, oye, podéis meteros en el análisis de contexto. Primero para analizar, pues esos usuarios de la información que me están requiriendo información o poder saber qué grupos de interés afectados por determinados impactos. Cuando tienes un informe de diligencia ya también te da bastantes pistas. Oye, ¿qué necesitan que yo demuestre o qué tipo de planes de acción necesito tener para que precisamente esos grupos de interés no estén afectados por un impacto negativo? Sí, por un impacto positivo. Que nos olvidamos de impacto, que los impactos también son positivos, ¿eh? Por otro lado, también los puedes involucrar y los debes involucrar en la identificación y evaluación de IROs. Y a veces nos han preguntado, bueno, ¿y en Telefónica cómo los involucráis? Luego lo veremos en la parte de impacto. Hay que hacerlo sencillo. Y me voy a quedar un momento con esta parte porque creo que lo han querido o se quiere hacer complejo un proceso que ya se estaba haciendo en las compañías. O sea, no hay que complicarse la vida con decir, bueno, pues vamos a meter no sé cuántas métricas, intentar esto que esté relacionado con no sé qué. Intentamos con este toolkit que hacerlo sencillo, porque de verdad que las empresas ya estaban haciendo esto y simplemente lo que ahora se llama de otra manera, se llama doble materialidad. Y también se puede involucrar, por ejemplo, en la validación. Como digo, pues con nada gestora, lo puedes hacer de manera interna. A ver, los grupos de interés no son externos solos, ¿eh? Los grupos de interés también son internos y hay que involucrarlos también. Bien con las áreas gestoras o los puedes hacer con un focus group. En fin, damos un poco de pistas a las empresas de que intentes involucrarlos, pero claro, por eso digo que antes de todas las fases tiene que tenerlo ahí. Bien, esto voy a pasar rápido, solamente os digo una cosa. Importante, no os dejéis, porque si no el verificador va a tener un problema con vosotros, que cojáis la R16, lista de temas, subtemas y sus subtemas que dice la norma. Y a partir de ahí, con todos los inputs de las fuentes internas que se analicen y las fuentes externas, hacer un screening de qué temas, subtemas y sus subtemas son de aplicación por mi modelo de negocio, por mi cadena de valor, porque mis grupos de interés me lo están pidiendo, porque mis fuentes internas, mi informe de diligencia también me lo está mostrando. Todos, y también mi sector, o sea, nosotros, las empresas, no es la primera vez que hacemos una materialidad, llevamos ya muchos años haciendo materialidades y sabemos cuáles son temas muy específicos del sector, por ejemplo, en nuestro caso de telecomunicaciones. Bien, cuando tienes todo esto, filtras qué temas voy a considerar de la R16, qué temas no los voy a considerar porque es que no puedo ni analizar IROs, ¿vale? Porque es que no tiene nada que ver con mi modelo de negocio, y qué temas son específicos de mi sector. ¿Vale? Pues, también por aquí te da pistas la norma, pero te lo tienes que leer la norma muchísimas veces para que veas esas pistas. Por ejemplo, recomendamos SASB. Cuando queréis ver cosas específicas de vuestro sector, sabéis que SASB tiene una materialidad que bueno, está hecha por financieros, además está hecha para financieros y recoge cuáles son las temáticas que tienes que tener en cuenta, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, sector textil, y esas las tienes que tener en cuenta para esta. Importante en esta parte, cuando tengas el listado de temáticas potencialmente materiales de la compañía, es la definición. Esta definición yo creo que es lo que más nos ha costado dentro de todo el proceso. ¿Por qué? Porque la norma tampoco te das pistas de qué significa algunos temas y subtemas que te están hablando. Por ejemplo, acceso a la información de calidad, bienestar animal. Pues, hombre, ya tienes un poco idea de lo que es bienestar animal. Pero si tú das una lista de temas, subtemas y subtemas, coges una área gestora y dices, analízame IROs, ¿y qué quieres decir con esto? Porque las interpretaciones son bastante variadas. Es decir, primero, os recomendamos, y así lo decimos en el toolkit, cogéis el tema. Si lo viene definido por la norma, pues no hay más que hablar, señoría. Si no viene pues, definido por la norma, lo más lógico es que se cojan los derechos fundamentales de las Naciones Unidas, porque casi todos los temas y subtemas, cuando leáis en la R16, es que son los derechos fundamentales, es que es debida diligencia pura y dura. Y cogéis esa definición. Y los que sean específicos del sector, pues ya los conocéis, porque ya se llevan trabajando varios años, ¿no? en la empresa con este tipo de temáticas. Bien, de aquí, esto abruma. Esto abruma
y casi lo he hecho aposta, para que abrumara un poco, pero para no asustarlo tampoco, ¿no? Para no complicarlo. Aunque sea muy complejo lo que se ve aquí, todo esto, como digo, lo hacen las compañías. En primer lugar, hemos puesto impactos positivos, pero os recomendamos que empecéis con los impactos negativos. ¿Por qué? Porque los impactos negativos después lo vas a tener que recoger desde el punto de vista de riesgos. Además, la norma no te lo dice explícitamente, coge los impactos negativos, pero sí que son muy pesados de ten en cuenta los impactos adversos, no menoscabe los impactos adversos, en fin. Si empiezas a leerte la norma como 20 o 30 veces, al final te das cuenta de la tercera materialidad, como nos hemos dado cuenta, de que tienes que empezar por los impactos negativos. Bien, se puede partir de los informes de debida diligencia. Quito el puede, se debe partir. Además, es que debe de haber una vinculación y los verificadores es muy probable que cuando tus impactos negativos vean tu informe de debida diligencia y no coincidan, es un poco raro, ¿no? Es un poco raro que tú en tu debida diligencia tengas unos aspectos o unos impactos negativos y en tus impactos negativos de la doble materialidad o no estén o aparezcan nuevos. Pues o bien tienes que actualizar tu debida diligencia o bien tienes que revisar tus impactos negativos. Así que se puede, no, debe y tiene que ser así. Y además con evaluaciones de impacto de derechos humanos y medio ambiente, que a lo mejor no esté ya todavía recogido con la debida diligencia, pero sí, como digo, con los principios rectores u otros. Y también con los impactos positivos, ¿a qué suena esto? Pues a informes de contribución a los ODS. Ya las empresas han hecho muchos informes de este tipo, e informes de impacto positivo, que en muchas áreas también, para realizar planes de acción. Por eso digo que no es algo nuevo. ¿Vosotros creéis que las áreas de recursos humanos o las áreas de compras o algunas otras áreas ya no tienen informes y benchmark o tienen información que te puede dar pistas de impactos positivos y negativos? Por supuesto que sí. Bien, una vez que se tengan identificados, ¿vale?, nos vamos a las métricas. A ver, las métricas, lo único que te dice la norma es que son muy graciosos, porque te dicen, coge la severidad por la probabilidad y métele la escala, alcance y carácter irremediable. Como si fuera fácil. Es que no es sencillo. A ver, cuando trabajas los principios rectores o trabajas los derechos humanos, te puede resultar más o menos que te da pistas. Pero ahora, a ver, ¿cómo involucro yo aquí a los grupos de interés? ¿De qué manera? ¿Qué los meto? ¿En la escala? ¿En el alcance? Luego, lo primero los evalúo, los identifico y lo valido con ellos. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Vale? También nos damos pistas en el toolkit. Para no complicarlo, ¿cuál es la forma más lógica de meter al grupo de interés en un impacto negativo o en un impacto positivo? En la escala, ¿cuánto es de grave, cuánto es de relevante para ti que si Telefónica o cualquier otra empresa tiene un impacto hacia afuera adverso o tiene un impacto positivo, cuánta importancia le das a él? Pero para eso, ¿qué tienes que primero identificar? Si está afectado o no. ¿Qué hacíamos antes las empresas? Preguntábamos a todos los grupos de interés sobre todo. Y todo que era importantísimo. ¿Qué nos pasaba? Todas las bolitas estaban en el cuadrante derecho, hacías ahí intentando dispersar todo para que de alguna manera saliera una matriz que te pudiera identificar en los temas prioritarios. Pues mira, gracias a esto, a la doble materialidad, esto no ocurre. ¿Por qué? Porque primero identificas el impacto, después lo evalúas, pero identificas primero qué parte interesada está afectada, en qué cadena de valor. No es lo mismo que tengas un impacto negativo de manera global, por ejemplo, en el alcance, que tengas una parte específica. ¿Por qué? Porque tus planes de acción cambian. Si tú tienes un impacto adverso potencial en una zona específica, no crees un plan de acción general para toda la compañía, porque donde tienes el problema es ahí. No lo tienes de forma general. ¿Ves que está camuflado en un tema de gestión? Que esto no es solo de reporte, que esto no simplemente te va a dar pistas de qué tienes que reportar, sino qué es lo que realmente tienes que gestionar. Bien, no nos vamos a centrar en esto porque así os animo a que leáis el toolkit, que lo descarguéis, ¿vale? Y que si tenéis alguna duda nos mandéis un correo electrónico para mejorarlo, pero porque si nos metemos aquí ya, yo acabo aquí a las 2 horas y no es el objetivo. El objetivo es escuchar a las empresas y que nos cuenten sus casos prácticos. Como digo, ¿por qué era tan importante y me centro en cadena de valor y partes interesadas? Porque cuando hagáis el macro SLS, que van a ocupar como un montón de páginas y un montón de pestañas, vais a tener que meter toda la cadena de valor, todas las actividades, los agentes comerciales, los horizontes temporal, las partes interesadas, que no es difícil. Que es que una vez que tengas identificado el impacto, de verdad, el área sabe perfectamente dónde puede tener el impacto. Un área de recursos humanos sabe perfectamente con un tema de condiciones laborales dónde puede tener un impacto. Por eso digo que esto no es un tema de sostenibilidad. El área de sostenibilidad son de las áreas gestoras que conocen sus actividades, que conocen sus impactos y son conocidos y van a conocer también sus riesgos.
Y nos vamos a la otra parte que para lo mejor para las áreas de sostenibilidad era un poco más desconocida, ¿no? ¿Cuál es la parte financiera? Pero está claro que los riesgos y las oportunidades no es algo ajeno a ningún área. Bien, cuando os comentaba que empezáramos con el impacto negativo, era porque una de las cosas que te dice la norma es que tienes que identificar riesgos de impacto y riesgos de dependencia. Si tú tienes primero los impactos negativos, difícilmente vas a poder analizar riesgos. Por eso recomendamos siempre que empecéis con los impactos negativos. Y luego los riesgos de dependencia son aquellos que la empresa identifica porque tiene una dependencia de un recurso natural, por ejemplo, el agua, cualquier materia prima, o un recurso social o humano, porque tengas una dependencia, por ejemplo, de un expertise, de un talento específico, imaginaros para una tecnológica o para otro tipo de sectores, o que tengas una dependencia de proveedores o que tengas una dependencia de otro tipo, ¿vale? Esos son los riesgos. Aparte, y también lo dice la norma, de otros riesgos, o sea, no tienes que dejar el mapa de riesgo de tu compañía como si no existiera, por supuesto que no, es que además lo que se tiene que hacer es hacer una vinculación con los mapas de riesgos de tu área, de tu compañía. Tienes que vincularlos, ¿vale? ¿Y esto quién lo tiene que hacer? El área de riesgos. Además, en bastantes requisitos de información también hace mención, ¿no?, al RM, al famoso RM, al famoso procedimiento global de riesgos que tenga la compañía. Y las oportunidades, pues, nosotros lo hicimos con el área de estrategia, pero se puede hacer pues, con aquellas áreas que tengan más o más costumbre o que tengan más expertise en tema de generar oportunidades. Está claro que el área de estrategia es el que más puede ayudar a las compañías. Hemos puesto una serie de pistas, ¿no? Oye, ¿cómo puedo medir la magnitud potencial? Pues si ya tienes un RM, ya tienes un proceso global de riesgos, estoy segurísima que todos los que tienen un RM tienen impacto financiero, impacto algo, tienen impacto reputacional o impacto reputacional de cumplimiento. Utilízalo, utiliza esas variables, las variables financieras. Esto está preocupando mucho, sobre todo el tema de efectos financieros. Tampoco, o sea, yo creo que al final, entre verificadores, consultores, empresas, estamos llegando a un consenso de que este primer año hay que ver qué es lo que se tiene que reportar, porque es que esto es nuevo. Esto no hay muchas veces, hay intangibles, porque la sostenibilidad, y sobre todo los que llevamos mucho tiempo en las áreas de sostenibilidad, ¿cuántas veces hemos escuchado de que esto es un intangible? Pues a veces ese intangible es muy difícil monetizar. ¿Todo es monetizable? Pues a veces no. O sea, que una sanción o un litigio o que cualquier tipo, o por ejemplo, un riesgo reputacional. O sea, a mí si alguien me da ahora mismo un tip de cómo puedo monetizar un riesgo reputacional, yo ya me jubilo. O sea, yo digo, pues ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Es súper complicado. ¿Qué mides en un riesgo reputacional? Tantas variables. Mides un histórico cuando pasó. Y que es que a veces hay cosas que pasan en reputación que no te afectan a nivel, o por lo menos no se ven reflejadas en los estados financieros. Es muy complejo. Entonces tampoco os compliquéis la vida, hagáis información cualitativa también. O sea, todo eso también se puede trabajar con las áreas de riesgos, con las áreas de estrategia, de ver cómo se va a reportar este tipo de información. Bien, y ya voy terminando. Creo que, no sé, alguien me dé pistas del tiempo que llevo. Bien, la fase 3 y 4 la hemos unido para cortar un poquito más el tiempo. ¿Por qué decimos el tema de digitalización y consolidación de los IROs y normalización de las evaluaciones como si fueran diferentes fases? Pues primero, imaginar, identificáis, evaluáis IROs con las áreas, os devuelven, por un lado, impactos negativos, por otro lado, impactos positivos, por otro lado, riesgo, por otro lado, oportunidades, diferentes evaluaciones con diferentes criterios. Sobre todo, ¿qué suele pasar cuando tú evalúas impactos negativos y riesgos? A ver, somos seres humanos. ¿Qué hacemos? Lo negativo que solemos evaluarlo, bastante, mucho menos que lo positivo. Es que es así. ¿Es que nos da miedo? Pues no. Es que una empresa tenga identificado un impacto negativo potencial no significa que esté pasando, pero que puede pasar. Que las empresas, al final, estamos afectando al entorno y a la sociedad pues porque estamos dando productos y servicios al entorno y a la sociedad y porque necesitamos de los recursos naturales y de la sociedad para que una empresa funcione. Pues bien, la digitalización es importante, sobre todo para un tema de control interno de la información, de que cualquier cosa que se cambie en todos los sitios y no que tengas un montón de Excel y un montón de sitios donde no sabes si es al final era el último, si tiene la fecha X, en fin, digitalizarlo, consolidarlo y normalizar las evaluaciones. ¿Para qué?
como digo, como se tiende a una cosa, lo único que te dice la norma en temas del umbral y en tema de normalización es que no menoscabes los impactos negativos y los riesgos versus las oportunidades y los impactos positivos. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué se cogería o qué pistas damos? Por ejemplo, si un impacto negativo, el máximo valor ha salido 3,5 y el mínimo un 1, para mí 3,5, ¿qué va a ser? Un 5, si tengo una variable de 1 a 5, ¿no? Si yo estoy haciendo una matriz de 1 a 5, o para valorar muy alto o bajo, lo que sea, ¿qué cojo? Pues el máximo valor de los impactos negativos y de los riesgos, para mí es el máximo valor, es 5, es muy alto, ¿no? Para poder normalizarlo. Una vez tienes todo esto, se consolida, se toma un umbral, y el umbral también es importante, no dice nada en la norma, pero hombre, no vas a poner un umbral si todo te viene en números de 2, 3, no vas a poner, pues mis giros, mi umbral es hasta 3, pues hombre, te van a salir 4. Un estándar y el verificador va a decir, mira, no me iba a poner a mirarte el resultado, pero te lo voy a mirar. Porque me parece bastante raro que tu umbral sea un 2,5 cuando el máximo valor que tienes, o sea, las máximas puntuaciones están todas por debajo, ¿no? Entonces hay que ser, por eso digo que hay que tener toda esa consolidación, no es que no le dejes a las áreas determinar el umbral, pero yo creo que también para normalizar y tener un poco la visión general 360 de todo lo que te llega. Y por último, la obtención de los resultados y las temáticas. Importante esto. ¿Esto qué te va a dar? Olvidaros de las matrices. Las matrices, si queréis hacer matrices de impacto, fenomenal. ¿Cuánto es de relevante y cuánto es el desempeño? Pues las antiguas matrices de impacto que hacíamos con los grupos de interés. Puede valer, o no sé, matrices por grupos de interés. Pues perfecto. Pero una matriz, como estábamos nosotros publicando y tal, no lo vemos ahora mismo como suficientemente fácil de entender para cualquier usuario de la información. ¿Esto qué te va a dar? Te va a dar una lista de estándares, primero los estándares que son materiales para la compañía, y cuando digo materiales es porque si hay un IRO, es decir, un impacto positivo o negativo, un riesgo o una oportunidad, no tiene que ver los 4, que ya te sale material, pasa del umbral de la materialidad, automáticamente ese IRO es material. No tiene que cumplir los 4 criterios, ¿vale? Y si un estándar tiene IROs materiales, ya ese estándar es material, ¿vale? Fijaros lo importante que el proceso sea robusto. Es que tengas un estándar entero material y que te salgan muchos temas materiales, los requerimientos de información y el esfuerzo por parte de la compañía y por el verificador es tremendo. Aparte, ¿de verdad todo es material para las compañías? Yo creo que no. Es que en diferentes sectores no es lo mismo. No es lo mismo muchísimos temas para un sector textil, extractivo, de telecomunicaciones. Es que no tiene nada que ver. Las empresas somos diferentes, impactamos diferentes y tenemos riesgos diferentes. Hay riesgos comunes, hay impactos comunes, pero no todos tenemos que publicar absolutamente sobre todo. Bien, y ya acabaríamos aquí. Yo podría hablar muchísimo más, pero prefiero que hablen mis compañeras para que os cuenten los casos prácticos. Nosotros hemos puesto en Telefónica el caso práctico del 2023 de cómo lo publicamos. Fue una primera amago de lo que queríamos hacer este año. Habrá cosas que se mantengan, otras no se van a mantener, como a lo mejor es la matriz, o no, ya veremos, no voy a hacer spoiler, pero bueno, así leéis el informe, que todo el mundo nos encanta leer los informes de sostenibilidad en febrero, y por eso no quiero contar nada, pero bueno, habrá cosas que se mantengan y otras que no. Pero bueno, os hemos contado el caso y como nosotros lo hicimos el año pasado, este año lo hemos actualizado con muchísimas cosas que habíamos hecho, pero bueno, con algunas mejoras, como por ejemplo el tema de la cadena de valor. Y doy paso a Elena y a mis compañeras para la mesa redonda para que os expliquen sus casos prácticos. Gracias. Bueno, después de escuchar a la dama de los siros, porque no son las damas, Nuria es la dama de los siros, en Telefónica, pues vamos a compartir ahora con Dulcinea Meijide, que es la directora de sostenibilidad de Agbar, con Joan Luque, que es el Sustainability and Integrated Management de Alier, con María Montero, la Strategy Senior Manager en Sustainability and Purpose de Accenture, y con Sonia Hernández, gerente de modelo y planes de sostenibilidad de Repsol. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a todos a este panel. Pues para empezar, así como una pregunta general para todos, me gustaría que nos comentarais
con qué retos os habéis enfrentado cada uno de vosotros al ver esta regulación sobre doble materialidad. Y para empezar, como María está en Accenture y ve muchas más empresas, ¿no?, como consultora, pues ¿cómo lo ves tú? ¿Con qué te has encontrado? ¿Y qué estáis viendo vosotros en este proceso con todos vuestros clientes? Vale. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Elena. Gracias, Telefónica DIRSE, por habernos invitado a este espacio. Sí que me gustaría, antes de contestar a la pregunta un poco, decir que para mí es un orgullo estar hoy aquí porque llevo también 20 años pues trabajando en los temas de sostenibilidad, cuando la sostenibilidad para los territorios era la Agenda 21 y para las empresas era la RSC, que era un aspecto que era satélite a la estrategia de negocio, totalmente filantrópico y era un coste, ¿no? Entonces, hoy hablar aquí de la matriz de doble materialidad, que es la piedra angular de hacer esa introducción de los aspectos de sostenibilidad dentro de la estrategia empresarial, pues es un honor, ¿no? Bien, dicho esto, a ver, para mí los retos en materia de, de la matriz de doble materialidad tiene que ver mucho con, con el cambio acelerado que estamos viviendo, ¿no? Para que todos tengamos una visión común, clara, podríamos decir que hace 2 días estábamos en el sótano -2 de un rascacielos y a día de hoy estamos en la planta 137 del Burj Khalifa, ¿vale? Pero es que encima el Burj Khalifa tiene 63 plantas habitables, ¿no? O sea que todavía pues, nos queda un trecho por recorrer. Entonces, sí es verdad que los retos de la doble materialidad son específicos para cada empresa, ¿no?, en función de su grado de madurez en sostenibilidad, de su sector, de sus regulaciones, ¿no?, de sus impactos, como os ha venido diciendo. Sí que esos retos que se enfrentan con ese cambio acelerado, ¿no?, son unos retos que son comunes. Y podríamos decir que son principalmente 3. El primero sería la incertidumbre y la falta de claridad en la aplicación, que estamos viendo y estamos poniendo relieve, ¿no?, desde que hemos comenzado a hablar. El segundo sería la sobrecarga de cumplimiento y los recursos limitados. Y el tercero sería el incremento de la, de la complejidad en la operativa de las operaciones, ¿no? Un poco para contextualizar estos retos y tampoco extenderme mucho, pero sí que me gustaría decir, por ejemplo, dentro de lo que es esa incertidumbre y falta de claridad en la aplicación, tenemos que destacar que estamos en un ámbito de trabajo que es muy nuevo y por lo tanto pues falta jurisprudencia, ¿no?, lo que hace que muchas veces pues esos umbrales, esa definición de umbrales y de valores pues tengan a día de hoy bastante subjetividad. Y las consultoras, como Accenture, por ejemplo, lo que hacemos cuando trabajamos con nuestros clientes en estos proyectos es estar muy de la mano del verificador y de los reguladores, ¿no? Y las empresas como Telefónica o empresas que ya llevan un tiempo trabajando en estos aspectos, lo que tienen que hacer es tomar un papel de liderazgo para poder compartir sus experiencias, como es el caso de hoy, y establecer mesas sectoriales. Dentro de la otra parte que estábamos hablando, de la sobrecarga de cumplimiento y de los recursos limitados, aquí las empresas que empiecen a trabajar en estos temas pues se están sintiendo muy abrumadas, ¿no? Como bien también se ha dicho antes, la doble materialidad recae en todas las áreas de la empresa, pues desde recursos humanos, operaciones, cadena de suministro, y todas estas áreas tienen que colaborar entre ellas. Todas estas áreas tienen que utilizar un mismo lenguaje común. Pero no solamente tienen que colaborar entre ellas, sino que tienen que colaborar durante el proceso de creación de esa doble materialidad, ¿no? Entonces hace falta tiempo. Y todos sabemos el tiempo que tenemos todos en nuestro día a día, ¿no? Con lo cual, las consultoras, como Accenture, por ejemplo, lo que hacemos es estar muy focalizados a la hora de hacer sencillos los procesos, hacer que esos procesos sean muy operativos, simplificar muchísimo el lenguaje y también poner mucho foco en la sensibilización y en la formación. Y las empresas que lleváis más tiempo, pues tenéis ya áreas, ¿no?, de equipos de trabajo que estáis trabajando en ello. Y ya por último, el último reto, y tampoco alargarme mucho más de la complejidad, ¿no?, dentro de
la operativa de las empresas, bueno, pues aquí esta cantidad de datos que se están generando, además con una granularidad pues muy relevante, ¿no? Pues se tendrán que integrar en todos los datos de la operativa de una empresa, ¿no? Dentro de su plataforma digital, SAP, lo que utilicen, con lo cual las empresas tienen que invertir en tecnología y en inteligencia artificial. Para cerrar, que no sé si me he extendido, lo que estamos aprendiendo en Accenture es que, aunque hayamos avanzado mucho, todavía nos queda mucho por avanzar. Es importante que colaboremos, o sea, que colaboremos todos en el ecosistema de una forma conjunta, dado que todos, mientras vamos aprendiendo, vamos avanzando, ¿vale? Y que este ejercicio de doble materialidad es algo dinámico y flexible. Es algo que se tendrá que ir bueno, pues adaptando a las regulaciones y a las expectativas de los grupos de interés. Pues en esta complejidad, Sonia, porque cada empresa somos un mundo y cada sector también. ¿Vosotros qué retos os habéis encontrado? Pues en Repsol llevábamos ya varios años también haciendo este concepto de doble materialidad, desde el impacto y también la parte financiera, pero es verdad que este es el primer año que nos hemos tenido que ceñir a la CSRD. Y esto ha sido un mare magnum, porque decía antes Nuria muy bien toda la implicación de la cadena de valor. Nosotros somos una compañía multienergética que tenemos operaciones muy diferentes, desde la extracción y producción de petróleo, tenemos una actividad industrial muy potente, generación de energías renovables y en entornos muy distintos, con afectaciones distintas a los grupos de interés. Entonces, esto ya pintar la cadena de valor ya ha sido algo muy relevante, ¿vale? Y que hacerlo ver dentro de la compañía, porque todo esto en unos marcos, como estabas diciendo antes, María, que tenemos estándares muy genéricos, que no tenemos ya estándares sectoriales, con metodologías muy incipientes, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que ha sido el talón de Aquiles, ¿no? de nuestra complejidad como sector y como compañía. Evidentemente, luego hablamos más tarde, porque también toda la parte de impactos, cómo generar todo eso dentro de la compañía, cómo buscar esas funciones, también ha sido relevante. Pero yo creo que no nos tenemos que llevar, aunque estamos en un momento de cumplimiento, que las compañías lo vemos como, porque es el primer año tal vez, ¿no? Esto es un cumplimiento que me están exigiendo. Creo que aquí también lo hemos oído antes, es utilizar la palanca de esto, es ayudarte a las compañías a hacer la estrategia. Esto es una hoja de ruta, que no quiere decir que las compañías no tuviésemos estrategias. Por supuesto que tenemos estrategias de sostenibilidad, faltaría más, no ha venido la CSRD para ponérnosla, pero a lo mejor sí que es un acicate y una manera de ayudar. Sonia, en ese sentido, como cada uno de vosotros representáis un sector y un grado de evolución y de madurez diferente, sí que me gustaría hacerte una pregunta, porque ha surgido antes cuando estábamos en el café y me parece interesante, no estaba en el guión, pero sabes responderme. Cuando una empresa como la vuestra, que tiene negocios muy diferentes, pues las materialidades también son distintas por negocio, ¿no? Entonces, eso os habéis enfrentado con ejercicio de materialidad distinto por negocio, y luego habéis unificado en una materialidad común, o mantenéis la materialidad por negocio. Pues hemos hecho una materialidad inicial global de compañía, pero efectivamente, sobre todo en temas ambientales, hemos tenido que hacer materialidades específicas por negocio, porque lo que os digo, no es lo mismo estar en un área industrial, en un área remota, como estamos, y las afecciones a los temas ambientales son distintas. Por ejemplo, en el agua o en biodiversidad, pues no es lo mismo el impacto que podemos generar en un centro industrial que en Bolivia, por ejemplo, ¿vale? Pero entiendo entonces que habéis seguido un poco el modelo nuestro que dice Nuria, que es global. Aprendo todo, hago uno global. Exactamente. Y hay zonas o negocios específicos. Exacto. Que tienen mayor impacto. Es que a nosotros nos parece más sencillo, pero conocemos empresas que han hecho... De abajo arriba. Sí, y a mí eso me parece muy complejo, la verdad. Dulci, cuéntanos, ¿qué retos os habéis enfrentado vosotros? Son un poco comunes tanto a lo que explicaba Nuria como lo que decía ahora Sonia y María. Primero, el lenguaje común. No todo el mundo diferencia impacto y riesgo.
Impacto y riesgo, pues es lo mismo, ¿no? Bueno, pues lenguaje común creo que es una primera línea de trabajo de definición cuando damos ese trabajo a las diferentes áreas para que puedan hacer esa valoración. Cuando haces una primera tirada de los temas que pueden ser materiales con los diferentes subtemas, vuelve otra vez a la palestra ese lenguaje común. Calidad de agua potable, residual, en el depósito, en el ecosistema natural es totalmente diferente y los impactos potenciales son totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que ahí, pues si estamos un mes más elaborando definiciones, creo que también va a simplificar después el trabajo. Otra de las cosas que también comentaba Nuria y ahora Sonia también decía, tenemos que aceptar que vamos a trabajar con subjetividad. Y eso a veces nos cuesta un poco aceptar que no todo es 1 más 1, 2, 1 más 1, 2. Esto está escrito, estos son 5, estos son 7. Pues no, porque hay cierta subjetividad y hay referencias que no encuentras. Por ejemplo, en nuestro caso, algunas de nuestras instalaciones estamos trabajando para que sean corredores ecológicos, porque no están en la zona urbana, están en zonas periurbanas o en zonas rurales, y que sirvan también para ese fomento de biodiversidad. Bueno, pues me voy al área financiera y le digo, ¿y cómo valoramos esto? Y yo qué sé, si no sé ni lo que me estás explicando. O sea, aquí hay cierta subjetividad y es verdad que depende de cada proyecto y de cada lugar, de cada contexto, de cada legislación, cuando tienes países también diversos con legislaciones diversas, con lo cual eso también resulta complejo, ¿no? Entonces, aceptar que es algo madurativo, aceptar que estamos aprendiendo y el poder conjugar ya no solo a nivel sectorial, sino entre sectores, porque a lo mejor nosotros no conocemos mucho, no sé, del ámbito de IT y en otro caso sí, y resulta que tú en tu materialidad lo tienes valorado y además lo puedes valorar de manera referenciada, cosa que yo no, ¿no? Y pues el impacto potencial de la extracción de minerales para hacer los ordenadores de la compañía. Ostras, tocada y hundida, yo qué sé, no sé, o sea, vale, sí, es muy importante, pero a mí me queda muy lejos, ¿no? Bueno, pues ese creo que es un trabajo que vamos a tener que hacer todos y todas de la mano para mejorarlo y para que haya una madurez que nos permita sentirnos cómodos y seguros. Sí, trabajar en el ámbito de la sostenibilidad siempre estás un poco en otro concepto completamente distinto, que es más voluble, más cambiante, que la parte financiera les suele costar más entenderlo, porque es como, no, pero ¿cómo que no? Pues sí, esto es a largo plazo, puede ser, puede no ser, mañana puede cambiar, mañana el tema más material puede ser otro que surja. Y bueno, eso también exige un ejercicio de comprensión y muy gordo, ¿no? Volvemos a ser evangelistas, los de sostenibilidad. Joan, cuéntanos, tú estás en otro modo, pero muy interesante también porque, bueno, tienes menos peso que compañías como las nuestras y esto pues está más vinculado al negocio, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Elena y Adirse. Y felicidades, Nuria, por la capacidad de síntesis. Somos conscientes que hay muchísimas horas de análisis. Yo lo he entendido mejor que leyendo las guías del EFRAC, con lo cual, gracias por ello. Sí que es verdad que nosotros estamos en la segunda línea de parrilla, estamos muy atentos a vuestro trabajo, estamos un poco más relajados, trabajando intensamente, pero esperando aprender de vosotros y de esa rotura de camino que estáis haciendo, ¿vale? Sí que es verdad que ninguno de nosotros empieza de cero a trabajar. Todos tenemos diferentes certificaciones en diferentes ámbitos, en el ámbito de medio ambiente, eficiencia energética, gobernanza, que son sistemas que nos obligan a hacer una identificación de riesgos y oportunidades. Todos hemos creado unas matrices de evaluación para determinar cuáles de ellas son significativas y quizá de forma desordenada con diferentes sistemas o de forma agregada tenemos unos objetivos sobre los que estamos atacando esos riesgos o oportunidades que habíamos evaluado como significativos. Hay otras áreas en que nos pide que nos centremos esta nueva directiva, como por ejemplo, que hemos enfocado más desde el punto de vista quizá del cumplimiento legal, ¿no? Como pues, temas quizá de diligencia, de explotación infantil cuando no forma parte de nuestro negocio, el tema de igualdad, diversidad, que cumplimos las leyes de forma sobrada, pero quizá no hemos desarrollado unas estrategias como hemos hecho en otras áreas. Y luego a nivel de transparencia,
hay diferentes niveles hasta ahora. Hay empresas que lleváis muchos años obligadas a hacer un reporte no financiero, que realmente es lo que se reporta. Y luego hay una línea de memorias de sostenibilidad de formato libre, de contenidos libres, que algunas empresas quizá han puesto una carga de marketing excesiva y que reportas un poco lo que tú realmente quieres, que los que sí que tenemos ganas de hacer las cosas bien, pues hemos intentado hacer un análisis de materialidad simple, donde hemos visto cómo impactamos nosotros y cómo impactan nuestras partes interesadas. Y lo que nos haría arriba a la derecha, pues lo hemos intentado vincular con las acciones que estábamos desarrollando, lo hemos ligado con las ADS, con los principios del Pacto Mundial y y hemos utilizado referentes, los más reconocidos, que son los GRIs, que son los que todos hemos estado utilizando hasta ahora y que tenemos que ver también un poco qué pasará con ellos. Y cuando estábamos aquí y llevamos años con la idea del pensamiento basado en riesgos, pues ahora nos dicen que tenemos que hacer el pensamiento basado en impactos, ¿vale? Y entonces estamos en esa transición que, como muy bien decías, nos dan una lista de temas, subtemas y subtemas, en los que tenemos que ver qué impacto tenemos sobre ellos y si realmente estamos afectados, y estamos haciendo un trabajo de cruzar nuestros riesgos con esos impactos, identificar posibles impactos que no salgan en la lista, porque tenemos la posibilidad de introducir aquellos pactos que realmente den respuesta a nuestras actividades, y construyendo esa matriz de evaluación, que nos han dado una guía muy buena de qué reglas del juego tenemos que considerar en cada caso, aunque nos han dado el margen de libertad de decidir cómo vamos a evaluar a cada una de ellas. Y en ese proceso estamos. Lo más importante para nosotros es este cambio de enfoque, y lo que estamos haciendo es intentar unir todas estas diferentes sensibilidades temáticas de esos análisis de riesgos, vincularlo con los impactos, sacar esa matriz de volatilidad, y a partir de ahí viene otra tarea muy divertida, que es identificar cuáles son aquellos NEIs o SRS que son materiales para nosotros, porque al principio parecía que todos tendríamos que reportar más de 1.200 indicadores. Ahora la cosa está mejor, quizá entre 600 y 800 tendremos suficiente, ¿no? Y luego, sobre todo, hacer esa última fase final de ligar en lo que reportamos, lo que es material para nosotros y de impacto, con nuestros planes directores de sostenibilidad, con las acciones que decimos que vamos a ejecutar, y que haya una coherencia entre esos planes directores y ese análisis de doble materialidad. Y sobre todo también lo que decíais y esta revisión tiene que ser continua. Incluso yo no sé si va a ser suficiente con hacer una revisión anual de esa matriz, o puede haber efectos desencadenantes que lleven a que hagamos una revisión más a menudo y todo. Gracias, Jan. Bueno, pues para la segunda pregunta empiezo por ti, si te parece, porque también me parece muy interesante iniciar cómo se vincula esto con la estrategia, con el modelo tradicional de riesgos, ¿no?, que teníamos, que también Nuria ha mencionado. ¿Cómo lo ves, ¿no? Tú que tienes todavía un poquito más de tiempo. Sí. Nosotros lo que pensamos es, todos hemos oído hablar del tsunami normativo, o sea, la directiva CSRD y los SRS es solo la parte que afecta al reporting. El cambio más importante para nosotros es que la Unión Europea ha hecho una apuesta decidida por cambiar su modelo económico, y una apuesta por ser el primer continente climáticamente neutro en 2050. Y nos ha pedido que lo hagamos sí o sí, con directivas de alto impacto, como puede ser, estamos hablando hoy de CSRD, pero otro tema muy divertido es la taxonomía europea, la taxonomía ambiental, con la que vosotros vais a empezar este año, también estaremos atentos. Luego viene la taxonomía social, taxonomía de gobernanza, bueno, estaremos atentos. Otras directivas como la debida diligencia, también nos viene el greenwashing, que yo creo que a las empresas que intentamos hacer las cosas bien nos va a venir muy bien. El concepto de net cero sabéis que está muy explotado y quizá no siempre con la fiabilidad que nos gustaría. Y en ese cambio de modelo incluso hemos llegado a cambiar cómo entendemos cuál es nuestra misión, ¿no? Nosotros nos entendíamos como una papelera que empleábamos productos sostenibles, solo trabajamos con papel reciclado desde mediados del siglo pasado, pero ahora hemos cambiado nuestra misión, nos definimos como una valorizadora de residuos con creación de valor sostenible. O sea, la semana que viene vamos a inaugurar una planta de plásticos donde vamos a intentar recuperar un residuo que hasta ahora estaba llegando a vertedero. Y hemos intentado ver no la parte negativa de esta exigencia de reporte y de control de riesgos, sino las oportunidades que se nos generan. Todos sabemos, cuando hacemos análisis DAFO,
que una misma idea la podemos ver como amenaza o como oportunidad. Depende de cómo nosotros nos lo planteemos ante esta solución y hemos preferido afrontarlo desde el punto de vista de la oportunidad. Y luego, ¿cómo iniciar este proceso? Es muy importante, tú lo decías, Nuria, el análisis continuo de nuestro contexto. Ese análisis de contexto es el que nos determina cuáles son nuestros riesgos y oportunidades, junto con nuestros impactos. Definimos cuáles son nuestras prioridades y nuestro plan director. Y luego también un poco alineado en cómo estamos implementando esto en la compañía, ¿no? Pues nosotros hemos creado un comité de sostenibilidad donde lo que consideramos que es más importante es que todas las partes estén representadas, ¿vale? Sí que es verdad que es mucho más sencillo para nosotros que si nos reunimos en una sala a 30 personas, allí están los propietarios, el consejo de administración y todos los managers de departamento, ¿vale? Pero sí que hemos creado ese comité donde hemos puesto sobre la mesa estos temas, donde estamos trabajando ese plan director y donde la gran riqueza es que todas las áreas están viendo hacia dónde quiere ir la compañía y cómo pueden ellos colaborar con estos objetivos estratégicos de sostenibilidad, que cada vez se nos hace más difícil distinguir cuál es la estrategia de negocio y cuál es la estrategia de sostenibilidad, porque cada vez se nos solapa más y más para una empresa nosotros que está muy enfocada hacia soluciones de economía circular. Sí que es verdad que creo que tenemos que acabar o el mercado o el contexto tiene que acabar de ver cómo esta sostenibilidad se alinea realmente a nivel de consumo y cómo conseguimos que la sostenibilidad no sea simplemente a nivel de ESG, sino que se alinee totalmente con una sostenibilidad financiera. Muchas gracias. Sonia, Nuria ya ha hablado de la gestión de los impactos, pero en la gestión de los impactos, para vosotros, ¿cómo ha cambiado pues, todo el paradigma tradicional de la compañía? ¿Qué retos os habéis enfrentado? ¿Cómo os ha ayudado también? Porque aquí también estamos hablando de la estrategia y esta pregunta pues, está también enfocada a ese punto estratégico, ¿no? Efectivamente, aquí las compañías, ya también decíamos, en algún momento se ha dicho en la sala, estamos acostumbrados a hablar de riesgos, ¿no? Y somos, bueno, en Repsol más imaginaos, somos muy ingenieriles y todo muy cuantificado y ahí nos sentimos cómodos. Pero cuando empezamos a hablar de impactos, que es como algo mucho más creativo, ¿no? Tienes que imaginar, tienes que identificarlos, ya la cosa cambia. Y no somos solamente los creativos de sostenibilidad, ahí tiene que ser toda la compañía. Entonces, aquí es cuando este año nos hemos dado cuenta de la necesidad de incorporar a todos los negocios y a muchas áreas corporativas en estos ejercicios, pero que no es algo en lo que vengan, se hace el ejercicio y se va cada uno con sus deberes y ya te olvidas hasta el año siguiente. No, realmente tiene que haber unas funciones definidas, claras, con una matriz RACI, digamos, de responsabilidades claras en cada uno de los negocios, en cada una de las áreas corporativas, porque esto no es un tema de sostenibilidad. No. Esto es un tema de compañía. Decimos, esto atañe a la estrategia. Hablamos de estrategia de sostenibilidad, de estrategia de compañía. Nosotros vemos una estrategia única de compañía donde evidentemente la sostenibilidad está incorporada. Entonces, eso es el cambio de paradigma de cómo hemos venido haciendo estos análisis de doble materialidad. Antes era algo pues, que a lo mejor estaba más en riesgos y en el área de sostenibilidad, pero es algo ahora que incumbe a una parte muy importante de la compañía y a todos los niveles, o sea, desde grupos de trabajo, pero también steering committee y áreas de responsabilidad que, por supuesto, tienen que validar y estar informados de todos estos ejercicios. María, en línea con lo que dice Sonia, ¿cómo integramos efectivamente la doble materialidad en las decisiones estratégicas y cómo, de alguna manera, también te puede cambiar la gestión y la propia estrategia de la compañía, ¿no? Sí, bueno, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Sonia, ¿no? El ejercicio de doble materialidad lo podría comparar con el psicoanálisis, ¿no? Porque realmente, o sea, la empresa hace un ejercicio introspectivo donde analiza su situación interna en el bienestar en cuanto a la rentabilidad y la estabilidad financiera, pero además realiza un análisis externo de la relación con el entorno, quiere decir con las personas y con el planeta, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos mucha más información, una información y un conocimiento que va a tener pues un impacto
y beneficios a corto y a largo plazo en la estrategia de negocio, porque las decisiones, como bien estás diciendo, van a ser pues mejor tomadas, ¿no? Durante este proceso se hacen visibles aspectos que antes eran invisibles y que además pueden ser muy críticos para la viabilidad del negocio. Por ejemplo, una farmacéutica, ¿vale?, hace su ejercicio de doble materialidad e identifica el agua como un recurso clave para la producción de sus medicamentos, para pues la limpieza de sus equipos y para la esterilización de los mismos. Pero además puede identificar el agua de riesgo bueno, pues a la hora de producir impactos negativos en el entorno por los químicos que están utilizando. Por lo tanto, si estos aspectos se tienen en cuenta, se van a tomar unas decisiones mucho más estratégicas, sostenibles, que además van a tener un impacto no solamente en el performance financiero de la empresa, sino también un impacto positivo en el entorno. Gracias, María. Dulci, hemos hablado, y Nuria también lo ha comentado, que los riesgos son clave para este ejercicio, pero también, de alguna manera, el modelo de riesgos tradicional se va a ver transformado por este ejercicio de doble materialidad, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Estoy totalmente de acuerdo. En nuestro caso, después del primer ejercicio de materialidad, pues de doble materialidad, perdón, nos dimos cuenta que la escala de medición que habíamos utilizado casaba poco con la escala de medición de la matriz de riesgos, porque no hicimos el ejercicio de coordinarnos con el área de riesgos. Entonces, el 5 nuestro no era el 5 de la matriz de riesgos. Con lo cual salían cosas muy dispares y a la hora de poder valorar y priorizar, pues te encontrabas con resultados que eran difíciles de explicar teniendo en cuenta también la matriz de riesgos, ¿no? Con lo cual aquí la importancia de la labor conjunta con el ámbito de riesgos, del expertise y la experiencia que tiene el ámbito de riesgos en la elaboración de este tipo de metodologías. Incluso yo en el caso de que se disponga de esa área, creo que son unos aliados magníficos para poder hacer una coordinación, una buena coordinación, un buen ejercicio, y después también ya no solo para valorar mi 5 es tu 5, el 2 es el 2, el 3, no, sino también a la hora de priorizar, porque yo decía al inicio, hay subjetividad, tienes que utilizar la subjetividad, nos decía Nuria, bueno, pues el 2,5 pues yo lo equiparo al 5 porque ya, pero eso lo tienes que escribir porque luego lo tienes que explicar. Y entonces eso también tiene que estar bien conjugado con el ámbito de riesgos, que tienen una experiencia y un bagaje en esa línea, y también teniendo en cuenta los aspectos financieros de mucho tiempo, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí es importante que trabajemos de la mano con el ámbito de riesgos. Bueno, pues continúo contigo, porque otro tema muy crítico son las expectativas de los stakeholders, ¿no? Para nosotros, desde luego, ha sido un tema y bueno, ya como os ha explicado Nuria, pues ver dónde los incorporas, porque al final, y a quiénes, lo fundamental es a quiénes desde el inicio, pero luego cuál te afecta más y tal. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cuáles son los desafíos que os habéis encontrado? En nuestro caso, primero disponer de esa matriz, de esa reflexión sobre qué grupos de interés, ¿no? Qué partes interesadas. Una vez hecha esa evaluación, no, no sé, sindicatos o las universidades, los medios de comunicación. Bueno, pero ¿esto ha salido en la evaluación de los IROS o no? Porque entonces no sé a quién estamos llamando si resulta que en la evaluación de los IROS esto no ha salido como un asunto que tengamos que evaluar, ¿no? O sea, que no hagamos la lista sin tener en cuenta el ejercicio previo. Eso es importante. Y después también la gestión de las expectativas. En nuestro caso, pues al trabajar con agua era bastante, y en época de sequía, el año pasado, pues ya os imagináis, la pregunta era, ¿y vamos a tener agua? ¿Y vamos a tener agua? ¿Y tendremos agua para hacer esto? ¿Y tendremos agua?
hay que generar también las expectativas adecuadas al ejercicio que está realizando. O sea, no estamos haciendo una carta a los reyes y usted cuánto necesita, y no, estamos haciendo un ejercicio de doble materialidad dentro de la compañía y queremos recabar cuáles son aquellos aspectos o qué evaluación de aquellos aspectos que a lo mejor sí se han levantado, pero tú los has cuantificado menor que el impacto que puede tener la percepción del grupo de interés, ¿no? Con lo cual creo que interesante también primero tener en cuenta esa evaluación que has hecho de esos IROs para saber, ¿no?, cuáles son prioritarios y cuáles no, y después qué preguntas, cómo preguntas y cómo gestionas esas expectativas a la hora de hacer el ejercicio. Totalmente, Dulce. Sí, yo en la preparatoria de esta mesa yo comentaba que si hay algo subjetivo en la materialidad, pues el tema de recoger las expectativas de los stakeholders, pues como llevamos mucho tiempo haciéndolos, yo me acuerdo cuando llegué a Telefónica que cada operadora me decía, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Y yo dije, hacerlo cada uno como queráis, me da igual, porque va a salir distinto. Salió todo igual, porque al final esto es una cosa sectorial y, hombre, sí, hay cosas muy específicas de un sitio, pero en general ya por sector te sale más o menos igual. Y pasamos de focus group a los alemanes, que son tan exhaustivos que se tiraron un año haciendo el ejercicio con millones de cuestionarios a clientes y tal, y el resultado fue el mismo, ¿no? Yo respondo también cada vez que me llega un cuestionario de alguien, lo hago para ver qué pregunta, y claro, para disminuir la subjetividad, como dice Dulce, no puede ser que hagas una carta a los Reyes Magos, o sea, ¿tú qué esperas de mí? No, pues ¿tú qué esperas de mí? Pues oye, que me pongas una casa, que me pongas agua todos los días, que me des la energía gratis y el teléfono gratis, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno, por eso es todavía más complicado dentro de la complejidad y la subjetividad que pueda tener la materialidad, esta recogida de expectativas, ¿no? Entonces, Sonia, vosotros, en concreto para los impactos, ¿cómo, no? Porque, pues, ¿cómo no? Bueno, la materialidad viene de preguntar a los grupos de interés. O sea, su origen es preguntar a los grupos de interés, con lo cual eso teníamos experiencia, pero nos pasaba un poco lo mismo que estás diciendo tú, Elena. Esto era un poco, te daba un punto gordo que es muy difícil diferenciar. Es verdad que este año, con la metodología de impacto, diferenciando las distintas métricas, nosotros también hemos utilizado la escala para preguntar a los grupos de interés, porque nos parecía lo más sencillo. Años anteriores preguntamos por la remediabilidad. Bueno, el grupo de interés es que no te dice nada. O sea, el pobrecillo no sabe, porque sobre todo, claro, los externos no tienen ni idea. Bueno, ni los internos tampoco. No tienen ni idea. No están. Sí, a veces los internos te sorprenden también. No pueden responderte a eso. Entonces, sí, optamos por preguntar por la escala. Es verdad que hemos preguntado o sea, aquí tenemos un área de mejora y lo tenemos que reconocer que tenemos que mejorar el año siguiente. Hemos preguntado por la escala, pero a nivel temática, subtemática, pero no por los impactos exactos. Porque claro, los impactos son tantos. ¿Cómo pregunto hasta los grupos de interés por impactos? ¿Cómo los diferencia? Entonces, esto es una labor muy tediosa, que aquí exige de una reflexión profunda de cómo hacer esa consulta a los grupos de interés para que te dé variabilidad, que al final es lo que estás buscando. Entonces, creemos que tiene que ser algo primero, por supuesto, jerarquizarlos, que eso sí que yo creo que todos los hemos jerarquizado. No es lo mismo una valoración de un cliente que de una persona de la organización o que un proveedor. Tienes que jerarquizarlo pues, por poder, interés o cómo colaboran contigo, ¿no? Eso es evidente y eso yo creo que sí que se ha hecho bien. Pero el cómo preguntar, cómo llegar a ellos, en qué momento preguntarles. Hay grupos de interés externos que sus respuestas van a estar muy contextualizadas por el momento en el que preguntes. O sea, si tú preguntas en el momento de la cumbre del clima, te va a decir todo el mundo que el cambio climático es lo más importante, pero todos sabemos cuando estuvo el COVID, la salud era lo más relevante de todo. Entonces, a ver, está bien tomar los pulsos, pero hay que tomar pulsos que no te salgan arriba y abajo, porque si no te vuelves un poco loco, ¿no? Entonces, aquí sí que hay que tenemos que hacer ese ejercicio de reflexión de cómo preguntar internamente. Las áreas gestoras son muy conocedoras de lo que piensan los grupos de interés.
les conocen perfectamente. Y luego, bueno, pues mostrar también con preguntas alternadas a los propios grupos. Pero aquí tenemos como es el primer año y estamos todos sujetos a este escrutinio también, además de los verificadores, pues también tenemos pues ese toma y dale con el verificador de cómo preguntas, cuándo preguntas, por qué preguntas esto, por qué no has preguntado esto otro. Bueno, yo creo que efectivamente hay que relajarse un poco, hacer la reflexión y el año que viene seguir mejorando. Creo que tenéis el mismo verificador y estamos también nosotros como punto de mejora esto. Bueno, Joan, ¿cómo ves tú la evolución a un enfoque integrado de la estrategia de negocio, la estrategia de sostenibilidad, de verdad, ¿no? O sea, ¿cómo... Yo creo que realmente es el camino. O sea, sí que es verdad que todos los negocios quizá no se pueden enfocar de forma tan directa a impactar directamente sobre los impactos específicos de la sostenibilidad, pero sí que es verdad que nuestra presidenta nos lo dijo cuando hicimos la presentación con el Consejo. Dijo, esto no es una ISO más, ¿vale? Esto viene, como tú decías, esto es una norma de gestión disfrazada de norma de reporte. Y nos está diciendo, queremos ir hacia aquí, queremos que vayáis para aquí, y si venís con nosotros sobreviviréis, y si no, no. El caso de los automóviles de combustión es un caso clarísimo, con fecha de caducidad, pero es que hay otro bloque que es ya energías renovables, también es otro, pero el tema de los envases, hay una ley de residuos, una directiva que está diciendo o realmente consigues un reciclaje efectivo de este porcentaje en este año o fuera. ¿Sabes? O sea, ese es el nivel, con lo cual yo creo que el que no entienda que los negocios tienen que estar alineados o como mínimo respetar las directrices de toda esta normativa que nos viene, esos negocios tienen un futuro muy negro. María, el rol de los CEOs, para terminar, ¿no? Hace años ya se decía que no se podía la sostenibilidad, si el CEO no creía en esto, era imposible trabajar en ello, ¿no? ¿Cómo será el rol ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que retos se enfrentan los nuevos CEOs? Pues bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? De la relevancia que tienen los CEOs en la hora de abanderar, ¿no?, todo el proceso, ¿no? Pero empezando por un poco la contextualización que decía Sonia, ¿no? A mí sí me gustaría destacar que hace 20 años, cuando comencé a trabajar en sostenibilidad, parecía que era, bueno, pues era un mundo de punto de encuentro entre empresas, sindicatos, administraciones públicas, etcétera, ¿no? Y parece que a día de hoy es un ámbito un poco polarizado. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, podemos ver en Estados Unidos, ¿no? Hay un grupo de personas donde consideran que es el único camino viable del sistema económico y otros lo pueden ver como una amenaza. Entonces, bueno, fuera de estos discursos extremos, las empresas entendemos y hemos aprendido que esto va, como decía Jan, de hacer nuevos modelos de negocio, ¿no?, y gestionar esos riesgos que tienen un impacto financiero directo. Pero dicho esto, sí que considero que hacer foco en el lenguaje en determinados ámbitos, o hablando con CEOs, pues puede ser relevante, ¿no? Por ejemplo, si hablas de riesgos climáticos, pues este puede ser un concepto que pueda estar polarizado. En cambio, si hablas de la devaluación de un activo por un incremento de ola de calor, de riadas o porque una escasez de lluvia, ¿no?, pues este lenguaje, esta terminología, seguro que los empresarios y los CEOs lo entienden mucho mejor. Entonces, para mí, otro aspecto muy importante es el autoconvencimiento de esos CEOs, ¿no? Si los CEOs no están autoconvencidos, van a ir con el freno de mano echado, ¿no? Entonces, se van a quedar en el cumplimiento. Y esto lo voy a copiar, que a una persona se lo escuché, que decía, todo el mundo sabe qué pasa con el cumplimiento, cumplo y miento, ¿no? Entonces, realmente, pues claro, con ese freno de mano echado no se va a generar valor. Y lo que estamos buscando, y lo que busca la materia de doble materialidad es esa creación de valor. Entonces, bueno, nosotros consideramos, o como trabajamos con los CEOs, es intentar siempre pues darles unos datos muy claros, exponerles experiencias de otras empresas donde se vean unos beneficios muy tangibles, involucrarles en el proceso para que se sientan comprometidos, realizar proyectos pilotos que puedan ver ellos beneficios a corto plazo y luego presentar la doble materialidad como objetivos estratégicos dentro de la compañía.
Ya para cerrar, yo considero que realmente las barreras que se están encontrando los CEOs en esta transformación de sostenibilidad son muy similares a las barreras que tenían en la transformación digital, pero sí es verdad que hay un poco pues ese ruido de polarización que puede estar detrás. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenemos tiempo para preguntas, si alguien en el auditorio quiere hacer alguna pregunta. Hola. ¿Funciona? Soy Mar, soy de Llorente y Cuenca y quería hacer, yo creo que es más una reflexión, que igual puede haber una pregunta, pero me ha parecido muy interesante la propuesta o la reflexión que hacía Nuria sobre el tema de la relevancia de la matriz, y para mí la reflexión es si la matriz es un obstáculo o está realmente facilitando algo a estas alturas, digo, respecto a la doble materialidad, ¿no? Por la forma de representar y el foco que tiene esa representación, más allá de la información que hay detrás, que creo que es lo muy relevante desarrollar eso. Y luego, igual esto sí que es una pregunta en términos de proceso y de metodología, al hilo un poco de la reflexión que hacía Sonia ahora respecto a las preguntas, ¿no? De cómo y cuándo se pregunta a las partes interesadas, y teniendo en cuenta también que yo creo que lo que plantean las nuevas normativas es un proceso de escucha permanente también en torno a ese proceso o la herramienta de debida diligencia. Entonces, ¿qué tan relevante es ahora hacer esas preguntas específicas en un momento del año específico frente a, o de manera paralela, a volcar los esfuerzos en estar escuchando permanentemente y aprovechando toda la información que ya tiene la empresa? Pues yo creo que entre Nuria y Sonia podéis contestar la pregunta, porque los dos nos han planteado escenarios de mejora. Me consta que Nuria ya está trabajando en esos escenarios de mejora, aunque he de decir que yo todavía no lo he visto, pero puede hacer un poco de spoiler. Y Sonia, pues también, yo creo, ¿no? Si os parece. Totalmente de acuerdo en que la forma de preguntar a los grupos de interés no debe ser única. No debe ser una pregunta, no debe ser un cuestionario y ya está. No puede ser tan solo un focus group y ya está. Lo que tiene que ser es lo que os quería decir anteriormente, ¿no? Para descontextualizar, o sea, tener una escucha activa con mecanismos que tengan las compañías, que ya tenemos muchas plataformas de preguntas. Estamos llegando a los grupos de interés de muchas maneras diferentes. Utilizar esos mecanismos para sacar la información, pero eso lleva un tiempo, lo que decía, ¿no? Un tiempo de reflexión y el cómo gestionarlo y cómo hacerlo. Efectivamente, yo estoy de acuerdo, no podemos preguntar en un punto, en un momento, y ya está. Ya he preguntado, ya hago mi tic y ahí está la respuesta. Voy a tener una nube de puntos. Tengo que hacer esa escucha activa, continuada, y aprovechando todos los canales que tengamos en la compañía. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno. Hola. Sí, bueno, las dos preguntas, que eran dos preguntas, que una que era representación, ¿no? De cómo se representa todo el proceso de la materialidad luego dentro de un reporte, y la parte de stakeholders. Respecto a la primera pregunta, yo creo que da un poco igual de cómo lo representes. Lo importante es, como te digo, cuando sabes que hay usuarios de información, primero es el regulador. Si el regulador quiere que tú muestres una serie de tu proceso y de cómo vas a representar todo lo que hay dentro de ese proceso. Y después, y esto va un poco en línea con el tema de grupos de interés, esos usuarios de la información, cómo quieren ver esa información. Yo quiero ver, habrá partes interesadas que quieran ver los impactos, otros los riesgos, otros las oportunidades, otros todo el conjunto. En fin, tienes que también, por eso decíamos que era tan importante que la fase 0 tener esa parte de partes interesadas afectadas. En cuanto a la escucha, ya todas las compañías ya tenemos canales de relación con nuestros grupos de interés. Por eso yo digo que no hay que volvernos locos, lo que sí que hay que analizar, levantarlos, tanto a nivel global como a nivel local, para saber si esos canales que tenemos con ellos nos sirven para recoger sus expectativas o tendremos que modificar. Es que nos cuesta mucho a las empresas modificar las cosas. Procedimientos que llevamos haciendo hace tiempo, procedimientos de riesgos. Ahora a lo mejor con estrategia también le cambiamos un poco el tema de oportunidades, pues también el tema de los canales, yo creo que a lo mejor tenemos que hacer una reflexión de si estos canales nos están funcionando tanto para recoger como para comunicarnos con ellos y también para darles lo que realmente nos están pidiendo. Solamente un apunte importantísimo: tener identificado parte interesada, afectada. No preguntemos a todos los grupos de interés, absolutamente, sobre todo, porque no te va a dar un input suficientemente relevante como ni para tomar decisiones ni tampoco para incluirlos dentro del proceso. ¿Alguna pregunta más?
Sí, abre. Hola, soy Daniel Millán. Yo me gustaría saber cómo habéis abordado, porque entiendo que todo esto afecta a la cultura interna de la compañía, cómo habéis abordado ese cambio de cultura para que no sufra o suponga un rechazo hacia estos procesos. Porque claro, preguntar, volver a preguntar, la gente no ve la necesidad. Entonces, ese cambio de cultura, ¿cómo lo habéis afrontado para que se integre dentro de la entidad? Bueno, ¿alguno se anima a preguntar? Si no, contesto yo, porque también nosotros eso es de las cosas más complejas. Y porque aparte la cultura no la cambias de un día para otro. Pues se exige sensibilización. Bueno, nosotros pusimos objetivos y los pusimos en su momento. Lo suyo es poner los objetivos para quien tiene planes a largo plazo. Nosotros lo pusimos en todos los empleados de la compañía, objetivos de sostenibilidad. Eso forma parte de la cultura. De repente, en sus objetivos de evaluación, para todo el mundo están objetivos de sostenibilidad. Pero luego, formaciones. El año pasado ya concentramos todo esto en lo que se llama ESG Academy. Entonces, y luego nosotros de siempre hemos trabajado con un montón de áreas de la compañía. Entonces, sinceramente, a nosotros casi nos costó más el comité de dirección que realmente, yo digo, aquí en Telefónica es un ejemplo de al revés, ¿no? Nosotros trabajamos con las áreas y nos decían, pues sí, venga, y su jefe a lo mejor nos lo estaba pidiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos un caso raro porque la gente no sabía, pero cuando sabía se quería unir, ¿no? Entonces, eso realmente yo creo que no ha sido tan complejo después establecer este proceso, porque lleva muchos años trabajando con nosotros. Pero es verdad que el lenguaje que se ha hablado antes aquí, el lenguaje de sostenibilidad es un lenguaje complejo. Entonces hay que ponerse en el interlocutor y hacerlo más simple, o hacerlo en algo que le toque, ¿no? Y a nosotros al principio nos pasaba, ¿no? Que había áreas que yo decía, no, a mí no me entienden, así que ve tú a ver si tal, o ve otro, o el otro, digo, porque la comunicación es importante, es muy importante. Y tienes que llegar de una forma que tu interlocutor pues le toque, ¿no? Le toque. Y a lo mejor, pues como hablas tú, pues resulta que no sirve, o como habla la compañía, o como hablan los... O sea, es muy complejo, pero es absolutamente imprescindible. Si no trabajas la cultura de la compañía, esto pues lo voy a hacer por cumplimiento o porque no tengo más remedio. Pero hay que saberle ver la oportunidad, no solo el riesgo. Todo es una oportunidad. Entonces, eso cambia mucho el tema. Y no sé si alguno queréis hablar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Elena. Creo que la palanca normativa existe, pero más allá de la palanca normativa tenemos que ser capaces de hacerlo atractivo y que vean el potencial que hay detrás, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, pues comenzamos con el estudio de IROS de aspectos que interpelaban un poco a la emoción de la plantilla, porque buscando esa emocionalidad era más sencillo, ¿no? Entonces nuestras preguntas pues, eran relativas cómo desde tu puesto de trabajo vas a poder contribuir a una mejora de un ecosistema natural que está al lado de la instalación. Y íbamos a algo muy concreto para poder trabajar después la metodología, pero con algún gancho comunicativo que nos permitiera llegar a esa emoción, a buscar ese vínculo para hacerlo atractivo a las diferentes personas de la plantilla y dando también valor al trabajo que se hacía por parte de la compañía, también teniendo en cuenta que no es algo que también ha surgido, que no es algo solo de reporting, que no tiene que ser transformador en la actividad, con lo cual vamos a buscar esa emocionalidad y esas personas amigas en todas las áreas que siempre son apoyo para que nos ayuden también a llegar con una tacadoli, en catalán, mancha de aceite a toda la plantilla. Teníamos una última pregunta por ahí. Gracias. Soy Pablo Sánchez de Skills for Impact. Lo primero,
daros la enhorabuena por la mesa y también por la exposición de Nuria, que ha sido realmente muy clarificadora. Tenía dos preguntas muy concretas. La primera era vinculada al tema de consulta a los grupos de interés y quizá la iba a dirigir a Dulcinea y a Sonia, porque quería entender si el grupo de interés medio ambiente, que muchas veces es un grupo de interés poco personificado, ¿habéis desarrollado algún método de consulta distinto? De hecho, si no estoy equivocado, la EFRAC habla de los grupos de interés silenciosos o silenciados, según cómo se vea, y existen hoy pues, información satelital, información por sensores que pueden servir para recoger información e identificar esos riesgos. Por lo tanto, me gustaría un poco saber hasta qué punto habéis avanzado en ese tipo de consultas más basadas, ¿no?, en información y en data. Y en segundo lugar, quizá para cualquiera de la mesa, la vinculación con la financiación, porque al final entiendo que la CSRD también tiene un objetivo de comparabilidad y de transparencia también de cara a los mercados financieros. Y quería saber hasta qué punto estáis observando por parte de las entidades financieras algún tipo de promoción de líneas de financiación sostenible o algún tipo de ventajas gracias a a esta información adicional que se está ofreciendo. Yo como quieras. En el caso de la parte relativa a la financiación, a esta última que indicabas, creo que la taxonomía es el instrumento, ¿no? La taxonomía viene a mover los flujos de financiación hacia actividades sostenibles. Y tenemos que catalogar ese sostenible, porque yo soy sostenible, tú eres sostenible, aquel es sostenible, todos somos sostenibles. No, vamos a catalogar y a discernir qué es sostenible y qué no es sostenible. Entonces, bajo los criterios de los reglamentos, de los diferentes reglamentos de la taxonomía, mediante métricas tú puedes discernir si aquella actividad es sostenible o no, con lo cual también es una oportunidad dentro de la compañía hacer ese ejercicio de taxonomía, decir, oye, me estoy alejando aquí, tenemos que impulsar, invertir para poder ser sostenibles según este reglamento y después poder hacer o poder conseguir esa financiación. O sea que creo que ese instrumento va a ser muy importante, o espero que sea muy importante en ese sentido. Y en cuanto a cómo medimos, ahora Sonia con la última pregunta que nos hacían, ¿no? La escucha de los grupos de interés es muy diversa y en este caso en el medio ambiente tú tienes toda una sensórica, como tú decías, por ejemplo, pues hacemos también mapas ecológicos en base, pues si tenemos, pongo ejemplos, ahora pareceré aquí una friki de la biodiversidad, pero si tenemos murciélagos en las instalaciones, porque denotan calidad ecológica de la instalación, si tenemos, por ejemplo, espacios en los que hay especies exóticas invasoras, si se ha hecho protocolo de especies exóticas invasoras, eso es protección del medio ambiente y esas herramientas son escucha también de un grupo de interés determinado, independientemente que en una comunidad concreta o en un espacio concreto tengas otros interlocutores como pueden ser ONGs o puede ser la propia comunidad y la ciudadanía que vive en ese ecosistema. Pero ¿quién protege al río? Todos protegemos al río, ¿no? O nadie protege al río. Bueno, pues aquí también creo que, como tú indicabas, toda esa parte paramétrica es necesaria para poder hacer esa escucha de algo silencioso como es el medio ambiente. Sonia, ¿quieres estar? Sí, básicamente es muy parecido. Efectivamente, una cosa es preguntar a la sociedad, ¿no? Que, en formato cliente, en formato proveedor, en formato, vamos a preguntar a las personas, pero efectivamente también tenemos métricas que preguntamos al medio, que como dices es silencioso, pero efectivamente cuando nosotros vertemos agua, pues tenemos parámetros de medida o estamos igualmente protegiendo la biodiversidad, pues tenemos paneles solares o tenemos aerogeneradores y estamos viendo ahí cómo afectamos o no afectamos a las aves, ¿no? Es decir, todo eso también se tiene en cuenta. Y eso está valorado, es verdad que eso lo valoramos mucho desde el área experta, que somos nosotros de las áreas expertas de la compañía las que lo están valorando. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya cerramos. Carlos, pues cuando quieras, gracias por la participación en el panel y espero que haya sido interesante para todos. Gracias. Hola a todos.
Y a todas, a mí me toca la parte más sencilla y más agradable, la intervención más agradable, no porque vayamos a cerrar el evento, no tengo tantas ganas, sino porque simplemente lo que quiero es dar las gracias, ¿no? Y tenemos aquí a varias personas a las que agradecer, en primer lugar, por supuesto, y por acogernos en este espacio tan espectacular, a Luis y a la Fundación Telefónica. Y después, gracias, Elena, Nuria, a todo el equipo de Telefónica. Iba a decir por dejaros enmarronar, bueno, lo digo, ¿vale? Si queréis, por coger el testigo de este trabajo del toolkit, que además requiere muchas horas, ha requerido mucho esfuerzo y en un tema complejo, ¿vale? Porque aquí estamos viendo ser capaces de detallar, de resumir y de aglutinar esta información de algo como es la doble materialidad tiene mucho mérito y por eso muchísimas gracias a Telefónica. Como sabéis, los toolkits incluyen una parte que también es muy interesante de casos prácticos y muchas gracias a las empresas que han aportado o que habéis aportado esos casos prácticos, que además estabais sentadas aquí, Sonia, María, Dulci y Joan. Gracias por compartir esos casos prácticos en el toolkit y por explicarnos también cómo lo habéis hecho en la mesa de hoy. Me vais a permitir que también, por supuesto, en todo este trabajo de meses, dé las gracias a mis compañeros y compañeras de DIRSE, Augusto, Silvia, Giselle, ¿vale? También por vuestro esfuerzo. Y por último, gracias a todos y a todas las que nos habéis acompañado hoy aquí. La verdad, es una maravilla ver este auditorio tan lleno, la respuesta que ha tenido, y eso es porque es un tema que decíamos complejo, un tema de interés y un reto para los profesionales de sostenibilidad en nuestro día a día. Esperamos y estoy seguro de que todos nos hemos llevado algo de esta sesión y que todos tenemos muchas ganas de descargarnos de la página web de DIRSE este toolkit para estudiárnoslo, para consultarlo y para tenerlo un poco de libro de cabecera cerca de nuestro ordenador o portátil. Espero que tenga tan buena respuesta como esta los siguientes eventos que os decía Ana, que vamos a presentar en el mes de noviembre, 2 toolkits, uno con Sigris el día 12 acerca de la digitalización del informe de sostenibilidad y otro el día 27 acompañados de un trabajo realizado junto con KPMG acerca más de cómo se organiza dentro de las compañías el área de sostenibilidad, que yo creo que también va a ser muy interesante. Espero veros a todos y a todas allí y que bueno, sea una jornada tan agradable como ha sido hoy. Sin más, muchas gracias.